Hola a todos y bienvenidos a otro video más de Uchikame Artesanía. En esta ocasión aprenderemos a hacer estos aretes súper sencillos. Esperamos que el video sea de su agrado y comenzamos. El hilo que vamos a ocupar va a ser hilo de color blanco de nylon de la marca Omega del número 8, agujas del número 15, shakira en color negro, un rojo color vino, mejor dicho, un rojo clarito, anaranjado fuerte, un anaranjado claro, amarillo, ganchos para aretes y de igual manera pues unas pinzas para poner los ganchos. En uno de los extremos vamos a hacer un nudo de esta forma y otro que queden encimados los dos para que ahí quede atorada nuestra shakira y no se recorra. Así es como queda, y cortamos con las tijeras, y del otro lado pues va a ir ensartada nuestra aguja. Yo lo que hago para que el hilo entre bien sobre la aguja, con las tijeras lo corto en forma de diagonal y ya pues eso facilita a que entre de mayor facilidad pues el hilo. Y hay ocasiones en donde el orificio de aquí de la aguja pues no está muy grande, entonces muchas veces también lo que hago es hacer con otra aguja el orificio un poquito más grandecito, nomás ahí teniendo cuidado pues de no picarme el dedo, porque si es bastante doloroso, bueno, a los que les ha pasado. Entonces serían esas de las dos opciones. Esto lo hago siempre cuando utilizo el hilo del número 8. El hilo del número 30 pues es mucho más fácil de que entre el hilo sobre la aguja. Una vez dicho eso, empezamos. Nuevamente va a ser muy repetitivo muchas veces en las ocasiones cuando trabajemos al principio. Vamos a meter lo que son 12 shakiras en color negro, que sería pues nuestra base para empezar nuestro arete. Igual los colores que les muestro aquí pues son opcionales, a lo mejor si ustedes tienen de otros colores pues los pueden hacer de ese color. Entonces una vez que ensartamos las 12 nos metemos de esta forma nuevamente, como ya lo hemos hecho en otros pasos anteriores, por todas las shakiras. Muchos lo hacen aquí luego así, igual pues no está mal, pero pues a mí siempre me gusta, a lo mejor ya me acostumbré, siempre me gusta meterme por todas las shakiras. Y ahora sí jalamos. Y ya pues aquí tenemos ahora sí nuestra base para empezar. Ahora vamos a meter sobre nuestra aguja 5 shakiras en color amarillo, que sería pues el centro de nuestro arete. Y nuevamente nos vamos a brincar una shakira. En este caso pues vamos a brincar donde salimos y nos vamos a meter en esta, de esta forma, y jalamos. Nuevamente vamos a meter lo que son 5 shakiras en color amarillo. Otra vez 5 shakiras del mismo color, y lo vamos a hacer hasta completar el círculo de nuestra base de nuestro arete. Otras 5 metemos. Si han visto pues otros videos, pues casi en todos los aretes, en su mayoría los que hemos hecho, siempre empezamos de esta manera, como que es muy general cuando se trata de hacer pues aretes que tengan en forma circular. Metemos las últimas 5 y nos metemos en esta shakira de esta forma, jalamos y nos vamos a meter en estas dos amarillas de esta forma hasta salir arriba.
Así es como estaría pues nuestra base, utilizando pues el color amarillo. Ahora vamos a utilizar el color que le sigue, que vendría siendo pues el anaranjado, como anaranjado melón más o menos. Y nos vamos a meter en esta Shakira que sobresale aquí en la amarilla en la esquina. Jalamos. Y ahora vamos a meter lo que es una Shakira en color negro. Y nos vamos a meter en esta Shakira amarilla que sobresale aquí. De esta forma. Y jalamos nuevamente. Otra vez ensartamos lo que son 5 Shakiras de color anaranjado. Y nos metemos otra vez sobre el mismo punto, pero en el que sigue. Y nuevamente vamos a repetir este paso hasta completar pues el círculo. Vamos por otras 5 y nos volvemos a meter aquí. A lo mejor muchos de ustedes pues ya han trabajado con artesanías en Shakira, a lo mejor ya tienen más experiencia. En el caso de que las personas pues que están empezando apenas, que llevan poco, o mejor dicho, las que van a empezar, pues no se desesperen. Así empezamos todos. A lo mejor nuestros primeros trabajos no salen como queremos. A veces quedan, dependiendo, como no tenemos experiencia, a veces quedan muy duros los aretes, o a veces súper blanditos, aguados, y ya pues ahí es cuando uno poco a poco se va desanimando porque no le sale como uno hubiera querido. Pero pues como les digo, pues todos pasamos por eso. No se desanimen, pues, y también pues tengan mucha paciencia, porque de eso se trata, ¿no? Es cualquier trabajo hecho a mano, que lleve muchos detalles, pues siempre se requiere pues de mucha paciencia. Y pues al final de cuentas pues si sigues practicando pues te van a ir saliendo los trabajos, vas a ir mejorando poco a poco. Una vez que salimos hasta aquí en este punto, vamos a tomar una Shakira negra, nos vamos a meter en esta Shakira de color amarilla, de esta forma. Y también nos vamos a meter en estas 2 naranjas. Aquí cuidado que no se nos vaya a enredar. Nos vamos a meter también en estas 2 hasta salir acá. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a meter lo que son 3 Shakiras de color negro. Y nos vamos a ir metiendo en las esquinitas aquí de los anaranjados. Aquí, aquí y aquí. Hasta completar el círculo. Y como les decía, si están empezando apenas. Y vamos a meternos en estas 2 Shakiras hasta salir del otro lado, perdón. Y ahora sí, metemos otra vez las 3 Shakiras de color negro, nos metemos aquí y repetimos. Como les decía, no se desanimen si están empezando apenas. Todos hemos pasado por eso, que todo no nos sale a la primera. Y pues mucha paciencia. Y ya pues cuando terminan su primer trabajo hecho por ustedes mismos y ven lo difícil, lo fácil que fue para ustedes, ahí lo van a ver. Y pues al final es una gran satisfacción, ¿no? Es como un logro personal para uno cuando termina su primer trabajo. En esta ocasión pues en Shakira, trabajos en Shakira, y pues igual aplica de manera general, ¿no? A lo que te dediques siempre, ¿no? Como es un gran logro, mejor dicho. Así es como va a ir quedando.
como les digo, como ustedes ya vayan avanzando, pues ya van a ir calculando la fuerza, viendo, dependiendo del tamaño de la Shakira, ya más o menos van a saber calcular de cuántas Shakiras, cuánto material se va a ocupar para hacer cierto trabajo. Y ya por último, cuando llegamos aquí, nos metemos aquí en esta Shakira anaranjada y salimos de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a meternos lo que son 5 Shakiras de anaranjado fuerte y nos vamos a meter en esta Shakira anaranjada y también nos vamos a meter en esta Shakira negra, en estas dos, de esta forma. No sé si se alcanza a notar. Así es, en esas dos, en la anaranjada y en la negra nos vamos a meter y jalamos. Aquí nos apoyamos con nuestros dedos para acomodar y así es como quedaría. Ahora aquí nuevamente vamos a meter lo que son 5 anaranjadas. Nos vamos a meter en la Shakira negra y en el color naranja que le sigue, de esta forma. Igual si ustedes pues le batallan para meterse en las dos, pues pueden meterse primero en la Shakira negra y posteriormente en la anaranjada, para que no le batallen mucho. Nuevamente nos metemos en la anaranjada y en el negro y jalamos. Y pues va a ser el mismo paso, lo vamos a repetir hasta completar la circunferencia. Igual si cuando están metiendo la Shakira, a lo mejor ustedes utilizan las dos manos muchas veces, y ya pues también eso con la práctica van a ir mejorando mucho. Se les va a facilitar el que metan las Shakiras con la aguja súper rápido. Como les digo, pues todo es cuestión de tiempo. No sé si les comenté, pero el hilo de largo que estoy utilizando para este arete es aproximadamente 90 centímetros. Igual si ustedes, para mayor seguridad o comodidad mejor dicho, lo pueden utilizar un poquito más largo y ya pues también van a saber calcular la medida del hilo que se necesita para tal cosa. Ya no van a necesitar de andar midiendo esto cuando tengan más práctica. Y para cerrar, pues nuevamente nos metemos en esta Shakira negro y también en esta Shakira anaranjada, de esta forma. Aquí pues le estoy batallando para que entre la aguja. Esto porque sucede, como el hilo es un poquito más grueso que el de la del número 30, como aquí anteriormente ya me había metido 2 veces, pues ya el espacio que queda en la Shakira pues es muy reducido. Ahí también mucho cuidado cuando estén trabajando, porque muchas veces cuando no entra pues jalamos con un poquito más de fuerza y muchas veces se nos quiebra la Shakira. Y también hay Shakiras que muchas veces pues tienen aquí el orificio normal, y otros que de plano pues lo tienen así, pues que muy fino, no entra, aunque sea de la misma medida de la Shakira, y pues eso dificulta pues más el trabajo. Nomás ahí tengan en cuenta eso, de que cuando se han metido 2 veces, a lo mejor en la tercera, como en esta ocasión, pues nos costó un poquito más para que entrara. Si estuviéramos utilizando el hilo del número 30, eso pues no pasaría esto, porque como el hilo es más delgadito, pues habría más espacio para que entre. Bueno, en fin, ahora vamos a hacer el mismo paso, pero ahora vamos a meter 5 Shakiras de color rojo, como ven, y pues nos vamos a meter aquí de esta forma.
Así es como quedaría. Ahora vamos a meter lo que es una chaquira en color negro. Nos vamos a meter en esta chaquira anaranjada en la esquina de esta forma. Jalamos. Nuevamente repetimos, vamos a meter lo que son 5 chaquiras de color rojo. Nos metemos en el anaranjado ahora del otro extremo, en este. Repetimos una chaquira en color negro. Nuevamente 5 chaquiras de color rojo. Nos metemos ahí. Y pues otra vez vamos a repetir el mismo paso hasta completar la circunferencia. Así es como va agarrando forma ya más o menos. Se va notando ya un poco la figura. Nomás aquí tengan mucho cuidado cuando se están metiendo, porque muchas veces, ¿por qué se hace eso? Como ya nos hemos metido muchas veces sobre las chaquiras, pues el hilo comienza a enrollarse, y eso también pues puede ser, se causa porque cuando nos metemos aquí, a lo mejor sin querer queriendo tomamos parte del hilo que va adentro, y pues eso hace que se enrolle un poquito más. Supongamos que ya hemos trabajado mucho tiempo. Para tratar de desenrollarlo, levantamos a una altura considerable y que quede colgando la parte del hilo, y simplemente tomamos de este extremo y nos vamos recorriendo, y ya solo se va a ir desenredando. Nuevamente, sin apretar, simplemente que quede más o menos ahí, que haga resistencia, pues para que se vaya desenredando. Y pues esa es como una de las maneras más sencillas para evitar que se nos enrede el hilo. Cada cierto tiempo hay que ir haciendo ese paso. Cuando ustedes vean que se empieza a enredar el hilo cuando están trabajando. Seguimos. Ya casi vamos a la mitad, vean. A lo mejor los que ya tienen práctica, pues lo terminan súper fácil, más rápido, como ya se lo saben de memoria algunos, de tanto que lo han trabajado, pues ya es mucho más rápido. Pero si estás empezando, pues como te digo, tómate tu tiempo, pues para que no te desesperes, porque muchas veces cuando se desespera uno, pues como que se le van los ánimos y las ganas de seguir enseñándose para hacer estos trabajos. Ya vamos por la penúltima. De esta forma. Y terminamos por fin. Y nuevamente nos vamos a meter en esta chaquira anaranjada y vamos a salir también hasta acá arriba en esta chaquira roja. De esta forma desenredamos nuestro hilo
Y aquí vamos a poner lo que son 3 chaquiras, un rojo más fuerte, color cerezo, si le podríamos llamarlo así, y jalamos y pues nos va a quedar de esta forma. No sé si se alcanza a notar. Con esas 3 pues hace una punta pues ya más pronunciada. Y ahora vamos a meter lo que son 2 chaquiras en color negro y nos vamos a meter aquí. Como ven, pues casi todo es el mismo proceso, súper fácil. Como les digo, pues estos trabajos que les he mostrado pues son fáciles de hacer para que ustedes que se están enseñando pues vayan agarrando práctica. Y vamos a repetir ese mismo paso: 3 rojos, 2 negros, 3 rojos, 2 negros y 3 rojos nuevamente. Y siempre metiéndonos aquí en los extremos, ¿no? Las chaquiras que sobresalen. Igual a todos los que nos ven, pues comenten de qué parte, desde dónde nos están viendo, mejor dicho. Pues yo me encuentro, bueno, yo vivo aquí en la ciudad de Tepic, en México. Y pues no sé desde dónde nos ven. La otra vez vi un comentario que desde Chile, que nos mandaban saludos. Bueno, comentaron el video, la frase esa que puso pura vida. Si llega a ver nuevamente el video, pues le mando un saludo. Y pues también comenten desde dónde nos están viendo. Ya vamos terminando. Otras 3. Y ahora, como ven, aquí ya nuevamente se empieza a enredar el hilo. Hay que más con mucho cuidado. Y ya nuevamente pues tomamos y lo estiramos poquito y seguimos trabajando. Ya casi llegamos al otro extremo. Y los últimos 2 negros, y nuevamente nos metemos aquí en este rojo con mucho cuidado. Y ahora nos vamos a meter en estas 2 rojos que le siguen de esta forma. Y aquí es donde haríamos nuestra argolla para poner el gancho. En esta ocasión voy a utilizar 8 chaquiras en color negro, de esta forma. Y vean, salimos aquí y nos vamos a meter así, de esta forma. Jalamos, giramos poquito y nos vamos a meter en todas las chaquiras de color negro. Esto pues para que, como ven, aquí ya pasa una, pero si le damos otra pues va a llevar doble hilo de refuerzo. De esta forma, como ven, aquí ya me metí 2 veces sobre esa chaquira y ya pues me cuesta un poquito. Nada más hay cuidado, porque ahí si se nos quebra pues ya estaríamos echando a perder nuestro trabajo. Bueno, no a perder, pero sí nos retrasaríamos un poquito más, porque vamos a deshacer esa parte y vamos a retroceder, y cosa que no queremos, porque pues en estos trabajos pues el tiempo es muy valioso. Bueno, aparte del tiempo, la vista, muchas veces cuando estás muchas horas trabajando, pues los dedos se cansan mucho, lo que es la mano, el cual pues recomiendo que cuando hagan este tipo de trabajos pues descansen un rato,
para que sus manos pues se enfríen un poco y no se laven directamente cuando terminen de trabajar, porque pues a esto a la larga pues va a ocasionar que les duelan las manos. Y como ven, ahí ya terminamos. Y ahora pues como vieron, me metí sobre estas chaquiras. Ahora sí, aquí tratando de agarrar con la aguja los hilos que van dentro, pues para que se atore el hilo. Y ya una vez llegado a este punto, pues cortamos nada más. Y vean, así es como quedó. Y ahora simplemente pues vamos a hacer su par. Vean, aquí ya tenemos su par terminado. Súper sencillo de hacer. Y pues ahora nomás le vamos a poner lo que son los ganchos para terminar. Ahora sí, tomamos nuestro gancho para aretes y con la ayuda de unas pinzas pues abrimos esta parte poquito, donde alcance a entrar la argolla de la chaquira. Y lo que vamos a hacer es meterlo simplemente. Ahí quedó. Y cerramos. Y repetimos con la otra. Y así es como terminamos nuestros aretes. Como vieron, pues es súper fácil de hacer. Nomás ahí con la práctica vamos a ir agarrando técnica y todo eso. Como les digo nuevamente, si apenas están iniciando, pues no se desesperen. Y ya pues verán que con el tiempo van a mejorar súper rápido. Espero que el video les haya gustado. Comenten qué les pareció, dejen su like, compartan y pues nos vemos hasta el siguiente video. Saludos a todos y que estén muy bien.